Bueno, bien, voy a pasar a explicar mi diagrama. Em, para explicar cómo realicé este diagrama, lo primero que hice fue mirar el gráfico. Como podemos ver, tenemos dos cuerpos con dos ángulos, los cuales vamos a tener que descomponer. Entonces, el primer paso es hacer los diagramas. Vamos a comenzar con el diagrama 1, poniendo el eje cartesiano. Y lo que vamos a hacer es el ángulo este que tenemos acá, es descomponerlo para buscar las componentes en el eje X y en el eje Y. Nos va a quedar que en el eje X tenemos la PX1, la fuerza A y la tensión A. Y en el eje Y vamos a tener la normal 2 y la PI2. Bien, vamos a pasar al diagrama del cuerpo 2. Vamos a tener, bueno, de vuelta el eje cartesiano con el eje X y el eje Y. Yo elegí que el lado izquierdo sea el positivo y el negativo. Nos va a quedar tensión A y tensión B en el eje X, y en el eje Y nos va a quedar normal 2 y peso 2. Ahora pasamos al último diagrama, el cuerpo 3. De vuelta, realizamos el eje cartesiano y vamos a descomponer el ángulo para buscar todos los componentes en los ejes. Que nos va a quedar en el eje X, nos va a quedar tensión B, fuerza B y PX3. Y en el eje Y nos va a quedar normal 3 y PI3. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer, como podemos ver, la sumatoria de todas las fuerzas. Por lo que vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Vamos a comenzar por el eje X, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa 1 por aceleración. Entonces tenemos, en nuestro eje X tenemos Px1 más fuerza A menos tensión A es igual a masa 1 por aceleración. Y vamos a pasar a la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a masa 1 por aceleración. Vamos a tener normal 1 menos PI1, que eso va a ser igual a la masa 1 por 0. Este 0 es porque no tenemos ninguna velocidad, entonces no tenemos ningún dato. Entonces esto lo vamos a tachar en los tres diagramas en el eje Y. Lo que vamos a hacer siguiente a eso es el menos PI1, lo vamos a pasar del otro lado del igual para dejar que normal 1 sea igual a PI1. Bien, en el diagrama, en el cuerpo 2, tenemos que las fuerzas en el eje X son tensión A menos tensión B, que eso va a ser igual a masa 2 por aceleración. Y las fuerzas en el eje Y van a ser igual a normal 2 menos peso 2, que eso va a ser igual a la masa 2 por 0. De vuelta lo mismo, lo repito. Vamos a pasar el peso 2 negativo del otro lado del igual para que nos quede la normal 2 igual al peso 2. Y por último vamos a ir al diagrama del cuerpo 3, que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser tensión B menos fuerza B más Px3, que eso va a ser igual a masa 3 por aceleración. Y las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y van a ser normal 3 menos PI3, que eso va a ser igual a masa 3 por 0. Y vamos a pasar el menos PI3 del otro lado del igual para que quede positivo, y así nos quede normal 3 es igual a PI3. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es sacar los pesos. Como tenemos tres diagramas, vamos a tener tres pesos normales. Se entiende, ¿no? Vamos a comenzar por el peso 1, que peso es igual a masa por gravedad. O sea que vamos a tener, como podemos ver en los datos, tenemos que la masa 1 es 18 kilogramos por la gravedad, que esto nos va a dar 176,4 newton. Después tenemos la masa 2, que va a ser 15 kilogramos por la gravedad, que nos va a dar 147 newton. Y la masa 3, que va a ser 12 kilogramos por la aceleración, por la gravedad, perdón, que va a ser 118 newton. Bien, el primer dato de la normal que podemos ya llenar, como podemos ver acá en el diagrama 2, tenemos que la normal 2 es igual al peso 2. Acá vamos a resolver el peso 2 por lo que tenemos en la normal 2. O sea que tenemos el mismo dato.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar la componente del peso en X y en Y, en los dos ángulos. Lo primero que vamos a hacer es, en cada ángulo, que ya está, tipo, ya está, escribimos el ángulo, perdón, escribimos el ángulo y vamos a buscar el adyacente y el opuesto. Una vez que hagamos esto, vamos a tener que el peso x1 es igual al peso 1 por el seno del ángulo, que va a ser 70 grados, que esto va a ser igual a 166 newton. Y el peso I1 es igual al peso 1 por el coseno de 70 grados, que va a ser 60,3 newton. Acá tenemos otro dato para rellenar, que es la normal 1, porque es igual a PI1. Entonces, como tenemos 60,3 newton de PI1, tenemos normal 1, 60,3 newton. Bien, ahora pasando al otro ángulo, tenemos que este es nuestro adyacente y este es nuestro opuesto. Por lo que PX3 va a tener seno y PI3 va a ser el coseno. Bien, vamos a tener peso 3, que es 118 newton por el seno del ángulo, que nos va a dar 76 newton. Y PI3 va a ser igual al peso 3 por el coseno del ángulo, que nos va a dar 90. Bien, ahora lo que tenemos es nuestro último dato de la normal, que nos dice que la normal 3 es igual al peso en I3, en el eje Y, por lo que, como podemos ver, tenemos el mismo dato, porque son lo mismo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar la aceleración y las tensiones. Como podemos ver, vamos a sacar el factor común. Primero que nada, todas las sumatorias de las fuerzas en el eje X, em, los vamos a juntar todos. em, Esto sería así: del lado izquierdo vamos a poner todas las fuerzas que tenemos, y del lado derecho, o sea, del lado izquierdo todos los datos que tenemos y del lado derecho todos los datos. Por lo que nos va a quedar, como podemos ver, Px1 más fuerza A menos tensión A, más tensión A menos tensión B, más tensión B, menos fuerza B, más Px3, que eso va a ser igual a masa 1 por aceleración, más masa 2 por aceleración, más masa 3 por aceleración. Bien, como podemos ver, podemos tachar ya directamente la tensión A, porque tenemos menos tensión A, más tensión A, entonces tachamos. Y lo mismo va a suceder con la tensión B, menos tensión B, más tensión B, los tachamos. Entonces nos va a quedar Px1 más fuerza A menos fuerza B, más Px3, que eso va a ser igual a las 3 masas por aceleración. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar el factor común con la aceleración, usando las 3 masas, como dije. Lo que vamos a hacer es esta multiplicación que está acá, todas las masas que están multiplicando van a pasar dividiendo para dejar la aceleración sola y así poder resolverla. Una vez que reemplacemos todos los datos que tenemos, de Px1 más la fuerza menos la fuerza más la Px3, y hagamos la suma y la resta, nos va a quedar 152 newton dividido 45 kilogramos, que el 45 sería la suma de las masas. Va a ser igual a la aceleración, y la aceleración va a ser 3,38 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, lo próximo que vamos a hacer es sacar la tensión A. Vamos a sacar la tensión A porque, como tenemos todos estos datos, podemos reemplazarlos para dejar la tensión A sola y así sacar su resultado, por así decirlo. Bien, lo que vamos a hacer es reemplazamos todos los datos que tenemos, y como podemos ver tenemos la tensión A sin ningún dato porque es nuestra incógnita. Lo que vamos a hacer es sumar la Px1 más la fuerza A, que nos va a dar 216 newton, y multiplicar la masa 1 por la aceleración, que nos va a dar 60,84 newton. Lo que vamos a hacer es el 60,84 newton lo vamos a pasar restando para que nos quede la tensión A despejada, y eso vamos a restarlo y nos va a quedar la tensión A, que va a ser 155 newton. Y bien, como última incógnita que tenemos es la tensión B. En el diagrama, en el cuerpo 2, tenemos que la tensión A menos la tensión B es igual a masa 2 por aceleración,
por lo que como tenemos de vuelta todos los datos como para poder despejar la tensión B, vamos a utilizar esta fórmula. Bien, entonces de vuelta el mismo paso, vamos a reemplazar todas las fuerzas, la tensión A, la tensión B no tenemos nada porque es la incógnita, la masa 2 por la aceleración, y vamos a resolver. Como podemos ver acá, lo que podemos resolver es la masa 2 por la aceleración, que nos va a dar 51 newton, y este 51 newton lo vamos a pasar restando a la tensión A, y nos va a quedar igual la tensión B, porque vamos a pasarla sumando y nos va a quedar despejada. Y entonces, como por último, nos va a quedar que la tensión B es 104 newton. Y ahí, como podemos ver, una vez que reemplazamos todos los datos, tensión A, primero aceleración, tensión A y tensión B, vamos a tener que tenemos nuestro diagrama realizado.